Buenas tardes. Muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado hoy para seguir la jornada del ciclo de conferencias Una mirada hacia el futuro con visión agroecológica. Como es costumbre, recordar en este ciclo, decimos que forma parte de dos programas formativos más amplios, el 12º curso de agroecología, soberanía alimentaria, ecología urbana y cooperación al desarrollo rural, organizado por la Casa Encendida de Madrid en colaboración con la Fundación Instituto de Agroecología y Sostenibilidad, FIAES, y el máster homónimo de la Universidad de La Laguna, organizado por el FIAES y el Instituto Canario de Investigaciones Agrarias. Continuando con tópicos indispensables a ser considerados en los procesos de transición agroecológica, un tema importante es el que nos va a hablar hoy el doctor Pedro Manuel Sacia Santos, quien nos conversará sobre las finanzas éticas, otro modelo de banca exclusiva. Pedro Manuel Sacia Santos es licenciado en química y doctor en química macromolecular por la Universidad del País Vasco. Actualmente es director del área de humanidades de la Universidad de Deusto, donde imparte docencia en el campus de Bilbao. Su actividad docente en la Universidad de Deusto se concentra en los grados de ingeniería, así como en el máster en ética para la construcción social y el máster en organización industrial. Actualmente es presidente de la Federación Europea de Banca Ética y Alternativa. Perú Sacia, como es familiarmente conocido, resume la filosofía de la banca ética en los siguientes términos. Los proyectos de banca ética se presentan en sociedad como propuestas de construcción de una alternativa. Lo que proponen a la ciudadanía no es consumir banca ética o ser clientes, sino participar en la construcción de un proyecto, en la edificación de un circuito económico alternativo. Gracias, profesor, por compartir esta tarde un tema que nos despierta muchísimo interés. Gracias, muchas gracias por la presentación y gracias por la invitación. Estoy encantado de estar aquí con vosotras y vosotros compartiendo este rato. Haré una presentación pues, con el tiempo suficiente para que sobre todo haya luego posibilidad de diálogo, que creo que es lo más importante. El agradecimiento tiene también que ver con el propio tema que me trae aquí. Creo firmemente, siguiendo el hilo de la definición que citaba, creo firmemente que los proyectos de construcción ciudadana, de alternativa económica, tienen una necesidad constante de compartirse, de afrontarse con la ciudadanía, con personas y con organizaciones para poder ir creciendo, para poder ir mejorando, para escapar de riesgos de autorreferencialidad y en el caso de la banca, como veremos, de paternalismo, de buenas intenciones que muchas veces se convierten en fatales errores. De tal manera que muy agradecido. Antes de empezar a compartir la presentación, que les compartiré en breve, me gustaría hacer tres consideraciones preliminares. La primera, la pertinencia del tema en el contexto de sus estudios. La importancia de las finanzas en la consecución de objetivos sociales, en el término más amplio que podamos considerarlo, es fundamental. Me suele gustar relatar una anécdota en la Universidad de Deusto hace unos cuantos meses, fue justo antes de la pandemia. Invitamos al único vicepresidente español que ha tenido el Banco Mundial. Nos decía en una conferencia que los datos mostraban, era antes de la pandemia, se puede decir que siguen mostrando 2 años después o más de 2 años después, siguen mostrando la alta improbabilidad de que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible. Y él argumentaba con muchos datos y mucho conocimiento que el problema fundamental radicaba en el escaso interés que el mundo financiero, la inversión privada, el capital privado tiene por apoyar los proyectos que decisivamente se orientan en favor de la consecución de dichos objetivos. Es una prueba, una de las muchas, de la extrema influencia, la extremada influencia y la gran importancia y, por tanto, la
gran pertinencia de plantear modos diferentes de comportarse en el ámbito financiero. Esto como una pequeña justificación a el sentido que pueda tener impartir una sesión que trate de informar sobre cuál es el estado actual, el pulso actual de lo que entendemos en sentido amplio como finanzas éticas. La segunda consideración tiene que ver precisamente con lo que entendemos por finanzas éticas. Solemos caer en la tentación, no solo en las finanzas éticas, sino en muchos otros espacios, de querer aprender, con H intercalada, aprender, dominar, entender una realidad muy compleja con una definición, con un párrafo que define. Las finanzas éticas son, y se desarrolla un breve párrafo definiendo ese espacio. Eso es una aspiración absolutamente inviable. No es posible entender, y mucho menos espacios de tal dinamismo social como los espacios de alternativa económica, no es posible entenderlos buscando una simple definición. Creo que en esto podemos recoger algunas de las reflexiones del filósofo francés de Foucault cuando hablaba de genealogías. Es muy importante entender la historia, los lugares en los que han surgido, los dinamismos que han creado estas realidades para poder entender bien a lo que estas realidades aspiran y poder contrastar en su evolución si la propiedad de alternatividad, la capacidad de plantear alternativas y qué tipo de alternativas sigue vigente y en qué está fundamentada. De tal manera que yo transitaré en la primera parte de mi presentación precisamente por esa historia, por esa genealogía de las finanzas éticas que creo que puede ayudar mucho mejor a entender de qué fenómeno social estamos hablando. La última consideración tiene que ver con mis propias limitaciones profesionales, digamos, o vocacionales, o la realidad histórico-geográfica en la que vivo y en la que me desenvuelvo. Buena parte del análisis hará referencia a la realidad europea, que es donde yo he desarrollado toda mi trayectoria en el mundo de las finanzas éticas. Por tanto, traeré reflexiones fundamentalmente del espacio de las finanzas éticas en Europa. Son reflexiones con el suficiente nivel de generalización para poder extenderse en buena medida a las realidades de finanzas éticas en el mundo. Y eso también me lo permite pues, el inevitable contraste que hemos ido teniendo durante los más de 20 años de existencia de la Federación Europea de Banca Ética con otras realidades en muchos otros lugares del mundo. Empiezo compartiendo la presentación, que espero que me lance alguien algún mensaje confirmando que se está viendo. Vale. Ve perfecto. Pues comenzamos entonces la presentación. No pretendo hablar más de 40-45 minutos para que luego nos quede un buen espacio para hacer el diálogo pertinente, pero en todo caso podemos generar la dinámica de la reunión dificultada por la propia naturaleza del online, ¿no? Pero podemos generar la dinámica que mejor se adapte a los intereses de la audiencia. Por empezar por algún lugar, como decía, voy a estructurar mi presentación en torno a 5 tópicos fundamentales. El primero, genealógico, como decía, va a hablar de cuál ha sido el surgimiento de las finanzas éticas. El surgimiento de las finanzas éticas entendido con cuáles han sido, digamos, las dinámicas sociales, las aspiraciones sociales, los inconformismos sociales, los diagnósticos sociales que han venido dando lugar a lo que hoy podemos entender por finanzas éticas modernas. Digo finanzas éticas modernas porque la realidad de las finanzas éticas, algunas de sus características, podemos remontarnos ya no a los tiempos en los que se empezaron a plantear restricciones a ciertas actividades financieras, no prestar a las entidades financieras que apoyaban la guerra del Vietnam, es algo muy conocido como uno de los orígenes de las finanzas éticas modernas, pero podemos remontarnos mucho más, incluso a cuando los franciscanos debatían sobre si era pecado o no prestar con interés, ¿no? Yo me voy a centrar en las finanzas éticas modernas, que es un fenómeno ciertamente dinámico, muy rico, muy sostenido y muy estable, que anda creciendo en todo el mundo y muy particularmente, como decía,
en el espacio que yo conozco bien, que es el europeo, durante más de 30 años, ¿no? Entonces, hablaremos del surgimiento de esas finanzas éticas modernas. En segundo lugar, haré una reflexión sobre, utilizando una palabra inglesa que no hace mucha falta, los drivers sociales, las dinámicas sociales que generan o que encontramos detrás de los proyectos de finanzas éticas. Doy mucha importancia a esto porque vamos a descubrir que los proyectos de finanzas éticas son esencialmente alternativas económicas de base ciudadana, alternativas económicas de base ciudadana. No vamos a ver rastro aquí de algún innovador con mucho dinero que pone en marcha un proyecto que se convierte luego en una gran empresa textil global o cosas por el estilo. Hablaremos de otras cosas. Hablaremos de cosas que en buena medida se someten bien al diagnóstico de Eduardo Galeano, ¿verdad? Son cosas chiquitas, en un texto que seguramente muchos de vosotros y vosotras conoceréis. Los dos siguientes apartados, centrándose nuevamente en la realidad europea, darán cuenta de otro elemento que es muy, muy importante para poder perimetrar un espacio de alternativa, y es descubrir cuál ha sido el proceso de institucionalización de ese espacio. Las iniciativas de alternativa suelen ser germinales. Una de sus riquezas tiene que ver con esa germinalidad, con esa vinculación al territorio. Son circuitos cortos de actividad económica, pero también tienen dinámicas de agregación. Atención, no de desarrollo vertical, no de crecimiento individual, sí de agregación, y en cierta medida, en algunos casos, y ciertamente en el caso de las finanzas éticas, tienen lugar procesos de asociación. En este caso explicaré la realidad más consistente de asociación de finanzas éticas en el mundo, que es la realidad de la Federación Europea de Finanzas Éticas y Alternativas, 33 entidades reunidas en una federación con una intensa, como explicaré, actividad de incidencia política, de construcción de conciencia ciudadana, etcétera, etcétera. La cuarta parte me voy a centrar en un debate que tiene mucha actualidad en Europa. En Europa se está intentando elaborar una taxonomía, así lo llaman, de las finanzas sostenibles, un esfuerzo que tiene algunos aspectos positivos indudables, entre ellos que pone la cuestión de la sostenibilidad respecto de las finanzas en la primera línea del debate político y del debate público, pero pondré en contraste esas dinámicas más verticales, más institucionalizadas, generadas desde la Unión Europea en torno a las finanzas sostenibles, y presentaré algunas de las cautelas y algunas de las insuficiencias que las propias finanzas éticas seguimos declarando respecto a este proceso. Acabaré, por mi parte, delineando cuáles entendemos que son los retos de las finanzas éticas en el futuro. Empezando por la primera parte, el surgimiento de las finanzas éticas modernas, una manera un tanto tautológica de definir las finanzas éticas es definirlas, y atención que he aclarado que no es posible definirlas, pero tratar de entender cuál es su naturaleza. Las finanzas éticas son el resultado éticamente coherente, honesto, de analizar los fallos, las deficiencias éticas de las finanzas y elaborar proyectos coherentes con ese diagnóstico. Básicamente las finanzas éticas son eso. Los proyectos de finanzas éticas surgen de una mirada a la realidad financiera en este caso, hacen un diagnóstico ético, un escrutinio ético, como pone en la diapositiva, del sistema financiero, y a partir de ese escrutinio ético generan dinámicas alternativas que tratan de superar esas insuficiencias. Dicho escrutinio ético tiene muchos frentes, muchos bien conocidos por mucha gente. Cualquiera a la que le quede un resto de honestidad intelectual, si mira al sistema financiero, es capaz de hacerle, sin ser expertos, economistas, ni politólogos, ni tener excesivos conocimientos sobre el mundo financiero, es capaz de hacerle preguntas
absolutamente llenas de sentido. Preguntas relacionadas con el destino de los activos, con qué hacen los bancos con nuestro dinero, no nos olvidemos de eso, el dinero nuestro en depósito, todo el mundo de los impactos, las entidades financieras, sobre todo las grandes entidades financieras, son capaces de condicionar el bienestar de países enteros, incluso de condicionar el bienestar del conjunto del planeta. Y esa es una primera pregunta ética con un indudable recorrido. Otra pregunta ética que se puede lanzar es qué ocurre con lo que en lenguaje técnico sobre el mercado se llama la demanda no solvente. ¿Qué ocurre con aquellas personas y organizaciones a las que, pudiéndosele o debiéndosele reconocer el derecho a obtener crédito, se les excluye de ese derecho por distintas razones? ¿Qué ocurre con esa demanda no solvente? Que es una pregunta que éticamente es muy retadora para las actividades económicas. Es una pregunta equivalente a aquellas iniciativas de alternativa, por ejemplo, en el ámbito del comercio justo, de la agroecología. ¿Qué hacemos con las personas que no pueden adquirir los bienes que se están produciendo? Esa es una pregunta que tiene muchísimos pliegues y que no es nada fácil de afrontar, pero que las finanzas éticas intentan afrontarlo, y explicaré las maneras de afrontar esa delicada pregunta que tienen las entidades de finanzas éticas. Hay muchas más, esas dos primeras son muy evidentes, pero el listado que aparece en la diapositiva nos habla de otras cosas que relacionadas no tanto con lo que hacen, sino con cómo lo hacen. ¿Qué ocurre con la transparencia, con la rendición de cuentas, con la cercanía al tejido social? ¿Cómo se gobiernan esas entidades? El diagnóstico de su gobierno, sobre todo el diagnóstico de su gobernanza, que es algo distinto al gobierno, a lo que me referiré posteriormente. Ese diagnóstico nos permite entender bastante bien cuál es la lógica de toma de decisiones y sobre qué principios está dicha toma de decisiones orientada, ¿no? ¿De dónde surge el capital? ¿Qué ocurre con los procesos de blanqueo de dinero? ¿Qué ocurre con el capital en la sombra, la banca en la sombra, que se conoce así, el shadow banking, que son las operaciones que realizan entidades financieras, digamos, por debajo del radar, que no las conoce el regulador, que no las conocen los mercados y que de repente estallan en alguna burbuja en algún lugar, ¿no? ¿Qué es lo que hace una entidad financiera con los beneficios que inevitablemente debe de tener? Esto es una cuestión a la que hay referencia y que suele generar bastantes malos entendidos. Se confunde el ser una entidad lucrativa con ser una entidad que no obtiene beneficios. Una entidad que no tiene beneficios, por lo menos regularmente, a medio o largo plazo, durante su vida, es incapaz de pagar las amortizaciones, de hacer nuevas inversiones, de afrontar imprevistos, de tal manera que la cuestión no es beneficios sí, beneficios no. La cuestión es qué ocurre con aquellos excedentes económicos en un ejercicio determinado, qué se hace con ellos. Si salen del proyecto en forma de dividendos, si condicionan radicalmente las decisiones que toma el proyecto o si se reinvierten en el proyecto para seguir desarrollando de una manera más capaz o más consistente la propia misión, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias de crecimiento? ¿Son estrategias verticales, descendentes, decididas desde una oficina central o decididas en las nubes, que es como se suelen decidir actualmente cantidad de cosas? En el futuro ya está ocurriendo, pero en el futuro iremos viendo muchas decisiones que las deciden algoritmos, inteligencias artificiales, que ni si nos informamos un poco, ni son tan inteligentes, ni son tan artificiales, ¿no? Luego muchas cuestiones relacionadas con cómo tratan esas entidades a las personas que trabajan en ellas, condiciones de trabajo, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Haciendo todo este mapeo de preguntas éticas que se pueden arrojar o proyectar sobre el sistema financiero, las entidades de finanzas éticas, habiendo hecho este escrutinio, han ido surgiendo históricamente, afrontando o priorizando cuatro líneas fundamentales. Atención, porque esto no es una clasificación de las finanzas éticas. La mayoría de las finanzas éticas modernas, la mayoría de los proyectos de finanzas éticas tratan de afrontar las cuatro líneas que voy a explicar, pero es una manera sistematizada de entender las respuestas
que las finanzas éticas están dando a este escrutinio ético. La primera línea, podemos llamarles la más conocida, la más antigua, es la línea, la línea que podríamos entender como la línea de la restricción. Entidades de finanzas éticas que dicen, esto no lo voy a hacer en el espacio del crédito normalmente. Son las pantallas negativas a determinados ámbitos de financiación. Esto, si preguntas en general a la gente lo que son las finanzas éticas, la inmensa mayoría no tiene ni idea, pero si alguien cree que tiene alguna idea, la mayor parte de la ciudadanía normal diría, sí, estos son los que no prestan a la banca armada, los que no prestan a proyectos que tienen mucho impacto medioambiental, la minería extractiva a cielo abierto, los juegos de azar, la prostitución, en fin, aparecen todo un listado de pantallas negativas, líneas rojas, en las que la entidad de finanzas éticas declara lo que bajo ningún concepto va a apoyar mediante el crédito. Responden a un dinamismo de los que veremos en el siguiente apartado, un dinamismo social que tiene un eslogan muy conocido, que es no con mi dinero, no con mi dinero. Es una respuesta a un clamor, a una aspiración ciudadana de muchas personas y organizaciones que se dan cuenta que igual están tratando ellas mismas de plantear individual o colectivamente compromisos responsables para superar determinadas deficiencias sociales y resulta que al hacerlo están trabajando con bancos que son generadores de esas mismas deficiencias sociales. Es bien conocida una anécdota, ha salido publicada varias veces, del origen de Banca Popolare Ética en Italia, una de las entidades fundadoras, Mani Tese, Manos Tendidas, Manos Unidas, una organización de cooperación para el desarrollo, cuando inició la campaña contra la guerra del Vietnam, estamos hablando de varias décadas atrás, inició la campaña contra el compromiso de los gobiernos en el apoyo a la guerra, en aquel caso la guerra del Vietnam, se dieron cuenta que las entidades, que la tesorería de sus iniciativas, de su propia asociación, la hacían a través de bancos que estaban financiando esa guerra. Esa fue, digamos, una primera reflexión que generó esta línea, la línea restrictiva en las finanzas éticas. Como digo, es la primera, es la más clásica, la que más gente conoce, pero desde luego no es ni mucho menos la única, ni en estos tiempos diría que la más significativa, porque mucha de la banca tradicional está empezando a plantear también líneas rojas, por ejemplo, en el ámbito de la financiación a proyectos que generan mucha huella de carbono y cosas por el estilo. La segunda línea que desarrollan las finanzas éticas es una línea en la que podemos llamar de especialización. Es una línea que responde sobre todo a la cuestión de la demanda no solvente o de la financiación de personas y organizaciones, sobre todo de proyectos, de organizaciones, de proyectos a su vez muchas veces de alternativa económica, proyectos de agroecología, proyectos de comercio justo, proyectos de inserción social y laboral, proyectos de energías renovables, etcétera, etcétera, proyectos de cooperación para el desarrollo, proyectos que las entidades financieras tradicionales muchas veces no están interesadas en absoluto, porque muchas veces la forma del crédito en concreto requiere una cierta especialización, requiere conocimientos de un mercado que a las grandes entidades financieras no le interesa, no le da suficientes retornos. Hay que hacer un análisis de riesgo que es completamente distinto, ¿no? Ahí surgen y se pueden incluir naturalmente en esta genealogía mucho, no todo, porque luego las evoluciones pues degeneran ciertos proyectos, ¿no? Pero mucho del ámbito microfinanciero, respuestas tecnológicas ya más recientes como el crowdfunding o el crowdlending, crowd equity en sus distintas formas, el desarrollo proliferación es muy significativo, por ejemplo, en Latinoamérica, las cooperativas locales de ahorro y crédito, fórmulas de capital que ya no es crédito, es inversión, pero bueno, el matiz en este caso no resulta tan relevante para nuestro desarrollo, no es lo mismo y tiene formas financieras y técnicas distintas, incluso marcos reguladores distintos, pero el ámbito de la inversión también presenta en el ámbito de las finanzas éticas matices importantes. Las inversiones de impacto, que son inversiones que no están orientadas a las grandes compañías cotizadas, sino que son inversiones a pequeños proyectos de alto impacto social,
pero que por el hecho de ser pequeños y por el hecho muchas veces de ser complejos de entender para una entidad financiera tradicional no encuentran respuestas financieras adecuadas, ¿no? Estamos hablando de fórmulas de capital riesgo, de inversión de impacto, de capital semilla, fórmulas de mutualidad, de garantía recíproca, una serie de respuestas financieras que son respuestas adaptadas a una necesidad de especializarse en favor de la demanda no respondida por el mercado financiero tradicional. Esa es la segunda línea de generación de proyectos de finanzas éticas. Podríamos decir que la línea 1 dice no, a esto no, y la línea 2 lo que dice es sobre todo a esto sí y solo sí. Ya no son líneas rojas, no son pantallas negativas, sino que son discriminaciones positivas, podríamos llamarlas, ¿de acuerdo? La tercera línea tiene que ver con todo ese conjunto de aspectos que tienen que ver con cuál es el bien social de las finanzas. Hablaba un filósofo, Alasdair MacIntyre, de los proyectos, las actividades económicas como actividades que deben tener un bien propio y que ese bien propio tiene que estar alineado con el interés social, de tal manera que es la sociedad la que mira a la entidad financiera o a cualquier proyecto económico y le dice, sigue operando, yo te apoyo porque tú mereces la pena, que es la aspiración que tenemos todos los movimientos de alternativa, que algunas veces, en muchos casos o en algunos casos, se nos suele olvidar actuar sobre esa demanda. Esta demanda, en este caso, de personas que quieren depositar el dinero en una entidad determinada, pero quieren que esa entidad determinada desarrolle impactos determinados y recupere ese bien social que la intermediación financiera, en principio, como concepto, tiene. La intermediación financiera permite organizar muy bien los excedentes de dinero y orientarlos a demandantes de dinero. Esa intermediación, si no se hace bien, tenemos realidades que son bien conocidas en muchos países, realidades de usura, etcétera, etcétera. O sea, un mercado estable, bien regulado, de intermediación financiera bien hecha, orientada al bien común, puede ser una actividad económica que mejora nuestras sociedades, pero en determinadas condiciones. Por tanto, la recuperación del bien social es otro aspecto, otra línea que ilumina el surgimiento de las finanzas éticas modernas. Como digo, con esto estamos tocando espacios que tienen mucho que ver con la transparencia, con la rendición de cuentas de la entidad, que tiene que entender lo que la sociedad necesita de ella, con determinadas especializaciones que se descubren solo si estás muy cerca de las realidades que te has comprometido a transformar. Hay un eslogan que se suele utilizar también en finanzas éticas, que es: las finanzas éticas tratan de poner la intermediación financiera al servicio de la justicia. Es una frase muy sonora, pero que es una frase que plantea una condición muy estricta a las propias finanzas éticas, y es su deber de entender muy bien qué es eso de construir justicia. Y eso no se puede hacer desde una oficina central en Frankfurt, se tiene que hacer muy pegados al territorio, a las comunidades locales, etcétera, etcétera. Por tanto, la cercanía al tejido social y elementos concretos de la gobernanza. Decía que no es lo mismo gobierno que gobernanza, eso lo sabemos bien. El gobierno corporativo, el gobierno de las organizaciones son sus estructuras jerárquicas de poder, de toma de decisión, estén más o menos delegadas, horizontalizadas o no, pero la gobernanza es mucho más. La gobernanza nos habla de todas aquellas estructuras y procesos que permiten a una organización, a cualquier organización, interaccionar adecuadamente con aquellos grupos, personas, organizaciones, instituciones que están de una u otra manera afectados por la actividad de la entidad. Esto, en teoría RSC, a la que no me gusta citar mucho porque me parece muy limitada desde un punto de vista ético, pero es de lo que se llaman stakeholders, los portadores de interés, las personas y organizaciones que de una u otra forma están interaccionando con la entidad
con la entidad. La gobernanza son todas aquellas estructuras y procesos que permiten a una entidad de finanzas éticas hacer esa interacción. Y esto nos vuelve a hablar de participación, de rendición de cuentas, de determinadas maneras de construirse la propia entidad. Decían en la presentación, citando unas palabras mías que no son solo mías, cuando presentamos finanzas éticas no estamos buscando encontrar, no perseguimos encontrar personas que consuman banca ética. Lo que estamos buscando es personas que construyan banca ética. Insisto, proyectos de acción colectiva de alternativa económica, ¿de acuerdo? Por tanto, la recuperación del bien social tiene también estos matices que tienen que ver con eso. No es posible entender cómo una organización financiera se declara no lucrativa, que es como nos declaramos todas las finanzas éticas, sin entender cómo nos gobernamos. Si en nuestro gobierno, en nuestra gobernanza, tenemos posiciones dominantes de un fondo de inversión que ha invertido un montón de capital en el proyecto, aspirando, porque es la motivación de la inversión, de las grandes inversiones de los fondos, aspirando a recibir jugosos retornos por la actividad, eso condiciona ese carácter necesariamente lucrativo para el capital e incorpora determinados condicionantes radicales que impiden que la organización se plantee la mayor parte de las cosas que una organización de finanzas éticas debe asumir. De tal manera que esa recuperación del bien social es algo que está íntimamente relacionado con la eliminación de lo que podíamos entender como el yugo de la superrentabilidad. Una organización sometida al yugo de la superrentabilidad porque hay determinados participantes en ese proyecto que tienen el poder o la posición dominante para condicionarla, van a generar esas limitaciones que hacen que un proyecto de alternativa pierda buena parte de su autonomía. Entonces, la no lucratividad, en el sentido que explicaba anteriormente, no tiene nada que ver con la insostenibilidad económica. Los proyectos de finanzas éticas llevan demostrando desde hace 30 años que son perfectamente solventes, perfectamente sostenibles, tienen carteras de crédito de una calidad extrema, pero lo que no hacen es maximizar el beneficio, estar orientados solo por el carácter lucrativo y, una vez generado el excedente, repartir dividendos proporcionalmente a los inversores que han traído más o menos capital. No es esa la lógica. Veremos, y lo veremos particularmente en la única ley que hay en todo el mundo que define en un cuerpo legal lo que son las finanzas éticas, que es la ley italiana, veremos que uno de los requisitos fundamentales para las finanzas éticas es precisamente no repartir los dividendos, la inmensa mayoría de ese dinero, reinvertirlo en el propio proyecto. ¿De acuerdo? Hay una última línea que está resultando extremadamente importante en los últimos tiempos. Siempre ha sido así en todas las entidades de finanzas éticas, pero ahora está adquiriendo una importancia muy elevada. Y es precisamente una propiedad, podríamos entender que paradójica, de las finanzas éticas, y es que las finanzas éticas hacen cosas que son tan importantes como la intermediación financiera. Hacen otras cosas que tienen que ver sobre todo con dos dimensiones. La construcción de ciudadanía responsable, actuar sobre la demanda, como decía antes, construcción cultural, regeneración cultural de esos modos de consumir que actualmente están, bueno, pues presididos por el paradigma del homo economicus, individualista, maximizador del retorno, vinculando la felicidad a determinadas pautas de consumo, muy exigente con determinadas comodidades, etcétera, etcétera. Eso lo sufrimos, lo sufrís todos los que participáis en actividades en proyectos de economía alternativa de distinto tipo, el tratar de regenerar ese ethos, como se dice técnicamente, esa manera de entendernos en nuestra sociedad como personas que no somos solo o sobre todo homo consumens o personas consumidoras, sino que somos ciudadanos o deberíamos ser ciudadanos responsables, personas y organizaciones que inciden sobre el tejido económico demandando distintos comportamientos.
el tratar de construir, colaborar, no solos, claro, pero tratar de contribuir o colaborar en generar esa ciudadanía responsable es una línea imprescindible, es lo que llamamos trabajo cultural en las organizaciones de finanzas éticas, que veremos que condicionan luego la particularidad, lo que de hecho son en la práctica las finanzas éticas, ¿no? Hay otra parte de esta línea que es construcción de ciudadanía a través de la incidencia política. Incidir políticamente para que las normativas, las regulaciones, las leyes, los mensajes, las políticas estén también orientadas a promover, a incentivar otros modelos de comportamiento en la ciudadanía y otros modelos de ofertar productos y servicios financieros en el mercado financiero, ¿no? De tal manera que estas 4 líneas, restricción, especialización, construcción de recuperación del bien social y construcción de ciudadanía, son, digamos, las 4 grandes líneas que han ido generando los proyectos de finanzas éticas. Como decía antes, los proyectos de finanzas éticas, la mayoría, por los más sólidos en términos de historia, consolidación, robustez y tamaño, afrontan las 4 líneas. Por supuesto que tienen líneas rojas, por supuesto que tienen ámbitos específicos exclusivos de financiación, por supuesto que tienen prácticas de gobernanza basadas en la transparencia, en la participación. Por eso se suele decir que las finanzas éticas tienen una naturaleza cooperativa. Atención, hay muchas entidades de finanzas éticas que no son cooperativas como forma jurídica. La razón, entre otras, pero una razón importante, es tan sencilla como que en muchas legislaciones nacionales, estatales, no puede ser cooperativa si quiere ser un banco. Nosotros en la Federación tenemos un caso de un banco con una tradición en finanzas éticas potente, muy potente, es el Banco Alternativo Suizo, un banco ético en Suiza, sumar 2 y 2, en Suiza está prohibido que seas cooperativa. Su estructura es absolutamente cooperativa, su modelo de gobernanza es absolutamente cooperativo, pero no puede ser una cooperativa, es una sociedad limitada de socios, porque no, legalmente no puede ser una cooperativa, pero eso no quiere decir que tu estilo de gobernanza no sea nítidamente cooperativo. Veremos luego en la ley italiana que hay un par de características que se le exigen a una entidad financiera para ser considerada de finanzas éticas, que hace referencia a esto, utilizando un término que se llama gobernanza difusa. Es una manera técnica que se le ocurrió al legislador italiano para explicar esto que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Claro, dicho todo esto, los proyectos de finanzas éticas, cuando surgen, se hacen muchas preguntas. Yo varios proyectos que conozco, y particularmente el proyecto de Banca Popular Ética, que he contribuido he participado en su desarrollo, fui vicepresidente de la cooperativa durante 9 años. Las preguntas que nos hacíamos desde el principio es, bueno, pero a ver, ¿hay tejido social suficiente para generar un proyecto de esta naturaleza? Porque estamos hablando de un proyecto financiero y los proyectos financieros, para ser mínimamente estables, tienen que tener una masa crítica. Podemos montar un circuito agroecológico, un proyecto de energía renovable, una iniciativa de comercio justo con determinados tamaños. Un proyecto financiero necesita un tejido social amplio, necesita el apoyo de partida de organizaciones que apuesten por crear un proyecto de esa naturaleza, y la pregunta era si existía demanda suficiente, si existía una demanda consistente en la sociedad, y es una pregunta, un diagnóstico que es imprescindible hacer antes de comenzar un proyecto de esta naturaleza. Ahora a FEBEA nos suelen llegar pues, solicitudes de distintos países en los que no existen entidades significativas de finanzas éticas para generar un proyecto, y nosotros, que una de las misiones de la Federación Europea de Banca Ética es apoyar el surgimiento de proyectos de este tipo, siempre trabajamos con las personas y organizaciones promotoras en esta misma dirección. Hay un diagnóstico social, existe una estrategia para desarrollar estas masas críticas que tienen que estar basadas, no lo olvidemos, en lo que podríamos entender como antropología social. Un proyecto de finanzas éticas no puede generarse porque un emprendedor filantrópico, un family office,
alguna entidad con mucho dinero se le ocurre poner un montón de dinero y empezar un proyecto de esta naturaleza. Estos proyectos son de naturaleza esencialmente cooperativa desde su origen y eso requiere antropología social, perdón, arqueología social, ir persona a persona, casa a casa, organización a organización, tratando de generar, como digo, esas masas críticas. Hay una segunda pregunta y es que el diagnóstico social no podemos remansar o alojar todas las responsabilidades en los ciudadanos, ciudadanas, organizaciones individuales. ¿Y qué ocurre con los marcos normativos? Existen marcos reguladores que pueden ayudar y favorecer el surgimiento de estos proyectos. Existe vocación política para desarrollarlo. Existen respuestas en nuestras democracias que incentivan esa vocación. Son preguntas que tenemos que hacernos y que nos hacemos regularmente las entidades de finanzas éticas y sobre todo es imprescindible hacérselas en su surgimiento. ¿De acuerdo? Pues estas son preguntas que se van desarrollando, que han ido desarrollándose en los últimos tiempos. Dicho todo esto, podemos recoger estas 4 líneas, esta genealogía que he venido explicando, las podemos recoger de una manera muy sencilla, hablando de cuáles son las dinámicas sociales que podemos identificar claramente en los proyectos de finanzas éticas. Y simplificando al extremo, podemos identificar 2 dinámicas sociales, una en cada parte de la intermediación. Atención, una matización que no he dicho, que la repetiré varias veces. Cuando hablo de finanzas éticas, hablo de actividad de intermediación financiera. Los bancos hacen muchísimas más cosas que esas. Venden bicicletas, regalan bicicletas, hacen muchas cosas. Invierten en grandes petroleras, en fin, hacen muchas cosas. Las entidades de finanzas éticas se dedican a intermediar ahorro y crédito en la economía real. Esa es una condición, ese es el trozo de realidad que quieren transformar, ese en concreto. Y en ese trozo tan sencillo de entender de la intermediación financiera, personas y organizaciones que tienen en un momento determinado excedentes económicos que quieren depositar en una entidad para que esa entidad con ese dinero haga actividad de crédito. Los dinamismos sociales detrás de las finanzas éticas tienen precisamente estos dos impulsos. Por una parte, en la línea del crédito surgen por una reflexión de naturaleza política sobre el derecho al crédito. No me puedo detener en hacer esta reflexión porque daría para otro máster, pero las finanzas éticas se preguntan si el crédito es un derecho humano, el derecho al crédito. La respuesta, ya os la adelanto, la reflexión no es sencilla, pero la respuesta, ya os la adelanto, es que sí en determinadas condiciones. Porque si preguntamos si el crédito es un derecho, todas las entidades financieras responden entusiastas que sí, por supuesto. Y lo siguiente es endeúdese todo lo que pueda. La respuesta política al derecho al crédito desde una perspectiva que respeta la noción de derecho desde el ámbito de los derechos humanos no es de ese tipo. Es el derecho al crédito de personas y organizaciones para las que el crédito es condición indispensable para subir ese primer escalón de la escalera del desarrollo del que hablaba Stiglitz o para poner en marcha un proyecto de alto valor social o medioambiental. En esas condiciones, las finanzas éticas dicen, sí, el crédito es un derecho. Es, salvando alguna distancia, la reflexión que le llevó a Yunus a crear el Grameen Bank. Si pequeños créditos a estas personas les podrían ayudar, más allá de lo certero o no que fuera ese mensaje, de lo certero o no que sea en la realidad india y no tanto en otras realidades, más allá de esa reflexión que también hay que hacer, la intuición es, ¿no se dan acaso situaciones en las que proyectos que o bien favorecen ese derecho, ese reconocimiento de la dignidad de las personas, o bien apoyan proyectos que pueden llegar a tener a su vez un impacto social muy alto, no es cierto que esos casos sí pueden reclamar su derecho al crédito? La respuesta de las finanzas éticas es sí. Claro,
al dar esa respuesta positiva, la pregunta inmediata es, bueno, ¿y si el crédito es un derecho, quién lo satisface? ¿Quién se responsabiliza? Porque también los derechos humanos rápidamente conectan con que todos tenemos derecho a la vivienda o a un trabajo digno. ¿Quién satisface esos derechos? Las finanzas éticas dicen, en parte nosotros. Ahí surge un debate interesante entre finanzas éticas y finanzas públicas, en el que tampoco entraré, pero ciertamente las finanzas éticas dicen, de momento, en esta situación es evidente que proyectos financieros orientados exclusivamente desde el dinamismo social que reconoce en determinadas condiciones el derecho al crédito resulta imprescindible. Y aquí nos expresamos nosotras, nos ponemos a disposición de la sociedad para intentar prestar ese servicio. De tal manera que esa es una de las dinámicas. La otra dinámica imprescindible es aquella que dice, bueno, pero para prestar es necesario primero recibir depósito. Y ahí aparece la segunda dinámica social en la que las finanzas éticas responden a ese clamor, que antes decía clamor, no es clamor porque no es muy mayoritario en este momento, va creciendo, pero a ese interés de cierta parte de la ciudadanía que quiere que su dinero se entienda como un bien común. Cuidado con esta frase, porque lo que no se pone en cuestión es el derecho de propiedad. Tu dinero, mi dinero, yo quiero que esté depositado y que siga siendo mío y que pueda recuperarlo cuando a mí me interese. Pero en el momento que está depositado, quiero que se oriente al bien común. Y si, como consecuencia de eso, no me regalan calendarios, ni cuberterías, ni bicicletas, ni medio punto más de interés, no me importa, lo acepto con gusto. El final de la historia es que una vez depositado en una entidad de finanzas éticas, los disgustos que te llevas no son tan altos. Y hay gráficas, que nunca me acuerdo de traerlas, muy interesantes sobre cómo ha evolucionado el valor de nuestro dinero depositado a través de los años, si está depositado en una entidad de finanzas éticas o si está depositado en una entidad de finanzas tradicionales. Y no hay desventaja. Esa leyenda urbana de que, bueno, claro, esto como sobre todo es caridad, filantropía, pues claro, tú depositas el dinero, pero lo mismo luego ya se pierde. No tiene nada que ver con eso. Las entidades de finanzas éticas están tan reguladas como cualquiera otra y además no hacemos tonterías, ni con la especulación, ni con el ladrillo, ni con nada que se, ni con las nuevas tecnológicas, ni con nada que se le parezca. De tal manera que el riesgo está muchas veces, y hay varios ratios, el de morosidad y algunos otros, que demuestran que las entidades de finanzas éticas son capaces de conectar estos dos dinamismos, el derecho al crédito y la orientación del ahorro hacia el bien común, de una manera absolutamente estable y sostenible. ¿De acuerdo? Entonces, de esos dos dinamismos se pueden deducir lo que podríamos llamar los elementos básicos del contrato social de la banca ética. Una manera, cuando citaba a McIntyre, una manera de imaginar un diálogo entre la sociedad y las empresas que pertenecen a la sociedad, no están fuera de ella intercambiando productos y servicios desde fuera, sino las entidades económicas que están dentro de la sociedad. Una manera de entender ese diálogo es la que os decía antes. La sociedad ve lo que la iniciativa económica desarrolla y lanza su veredicto. En forma de decisiones de consumo debería ser. Eso está muy mediado por el marketing, por la publicidad, por la manipulación y por muchísimos diagnósticos que se pueden hacer por cómo se nos aproximan los productos y servicios, ¿no? Pero en una condición de suficiente transparencia y honestidad intelectual y honestidad ética, honestidad práctica, la respuesta social es: de acuerdo, te concedo la licencia para operar, que es un término que se utiliza mucho en el lenguaje del business americano, ¿no? License to operate. Te concedo la licencia para operar, opera porque eres algo bueno para nuestra sociedad, ¿de acuerdo? Entonces, ese contrato social genera determinadas condiciones con respecto al ahorro, que
nos dediquemos las entidades de finanzas éticas a la economía, a las actividades económicas tangibles, reales, las cercanas, las vinculadas al territorio, no a la especulación, no a vender y revender dinero, no a especular con esos productos que nos familiarizamos con algunos términos durante la crisis del 2008, ¿verdad? Con esos productos especulativos, activos tóxicos, hedge funds y cosas por el estilo, derivados. Economía real, ahorro y crédito, así de sencillo. Otro elemento del contrato social es lo que decía, la prioridad del impacto con mi ahorro y en la relación con la orientación al crédito, la transformación social. Se concede crédito a aquellos proyectos que hacen de nuestra sociedad, a su vez, un lugar mejor, con lo que el efecto multiplicador positivo que debería tener toda actividad financiera se concreta prácticamente en este contrato social de las finanzas éticas con el resto de la sociedad. ¿De acuerdo? Hay otros elementos más concretos en los que no me voy a detener. Pedimos una gestión de la tesorería. Esta es una cuestión un poco más técnica, tampoco es mucho. Los bancos tienen que recoger ahorro, pero no prestan el 100% del ahorro. Lo que hay en medio, entre el ahorro y la masa intermediada, es lo que se llama tesorería. El banco mantiene dinero, liquidez, tiene que mantenerlo por ley. Además, si tú tienes 1 millón de euros depositados, no puedes prestarlos todos, tienes que prestar un ratio. El resto, también hay una pregunta ética sobre qué hace el banco con ese resto, ¿no? Y ahí vuelven a aparecer la ausencia de paraísos fiscales, la ausencia de especulación y algunos otros elementos técnicos que no creo que tienen... que vamos, no merece la pena que nos detengamos excesivamente en ellos, pero que van configurando a su vez una manera de actuar de las finanzas éticas. Respecto al estilo de funcionamiento, lo que ya he venido diciendo, una evaluación ético-social, socioambiental de las solicitudes de financiación para verificar que esos proyectos que se apoyan mediante el crédito generan impactos positivos, no negativos. Generan impactos positivos. Un estilo de funcionamiento en el que aparece la transparencia, aparecen los grandes elementos que están demandándose a las empresas en estos tiempos, la incorporación de la perspectiva de género, el mantenimiento de los excedentes, como decía, dentro del proyecto, y algunos elementos prácticos. Es bien conocido y está en el charter, en la Declaración de Principios de la Federación Europea de Bancos Éticos. Los bancos éticos europeos mantienen un ratio salarial que está en torno a 1 a 5, entre el salario menor y el salario mayor. Las entidades financieras tradicionales en Europa, ese ratio está en torno a 1 a 200 y en Estados Unidos en torno a 1 a 700. 1 a 5 es el ratio salarial que mantienen las entidades de finanzas éticas europeas, las que pertenecen a la Federación Europea de Banca Ética. ¿En qué se convierten las entidades financieras o que al final qué son en su propia naturaleza? Circuitos cortos de intermediación. Las entidades de finanzas éticas son entidades pequeñas. Veremos un número luego que a primera vista puede resultar un tanto impresionante, y es que los bancos, los 33 bancos de la Federación Europea de Banca Ética, tienen activos, tienen recursos propios entre depósitos, capital propio, etcétera, en torno a los 30.000 millones de euros, lo cual puede resultar bastante impresionante. Esos son números, 33 bancos, no lo olvidemos, esos son números que tiene un banco tradicional pequeñito. Un banco tradicional pequeñito. De tal manera que las entidades de finanzas éticas, por todos esos condicionamientos de vinculación al territorio, carácter cooperativo, etcétera, tienen una naturaleza que es de circuitos cortos de intermediación, en los que conocemos el ahorro y sobre todo conocemos el destino del crédito. Una estructura cooperativa, una socioestructura, una base social participativa y además en su propia naturaleza jurídica las entidades de finanzas éticas no son bancos, solo bancos, son sistemas en los que hay otras cosas. Hay, como veremos, fundaciones, hay sociedades de inversión de impacto, sociedades microfinancieras, hay distintos
distintos elementos dentro de esos sistemas de finanzas éticas que hacen que los hagan capaces de hacer mucho más que banca regulada, que también hacen. Aparece finalmente un elemento que tiene mucha potencia, que es, y además se concluye de muchas de las cosas que he venido diciendo, si vamos a hacer trabajo cultural y si vamos a hacer sobre todo incidencia política, las nociones incluidas en esa incidencia política son nociones que compartimos con muchísimos otros movimientos de alternativa, con las redes de economía alternativa y solidaria, con las redes de comercio justo, en cierta medida con las coordinadoras de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo, con estructuras cooperativas de muchos tipos, con entidades de la economía social y solidaria, como digo. Con todas ellas o con muchas de ellas compartimos buena parte de las aspiraciones de incidencia política, y eso hace que el trabajo en red con otros actores aliados, la última idea que veis en la diapositiva, resulta extremadamente importante. ¿De acuerdo? Pasemos, digamos, a mirar a Europa. Lo voy a hacer rápidamente, simplemente dejando una serie de pinceladas sobre la institucionalización. La historia europea de las finanzas éticas modernas data de hace unos 30 años. Son instituciones financieras, algunas de ellas insertadas en los sistemas de supervisión, es decir, bancos como cualquiera otro, pero también hay otro tipo de proveedores financieros. Hay cooperativas financieras, hay entidades de microfinanciación, hay fondos de inversión de impacto, como venía diciendo, y hay un modelo europeo, que es la Federación Europea de Banca Ética. Ahí está la página web en la que hay muchísima documentación. Yo extraeré solo algunas nociones, ¿no? Dentro de la realidad europea aparece lo que os comentaba. Hay un país en el mundo que tiene una ley dentro del estatuto bancario que define, reconoce el término finanza ética. Es el único. Hay algunas declaraciones sobre finanzas éticas, sobre economía social y solidaria, lo conocéis en textos constitucionales en distintos países, etc. Pero solo hay un texto legal en el que dentro del texto bancario, en concreto este, está dentro de lo que se llama el texto único bancario en la ley italiana, que es toda la disposición legislativa que fija lo que deben ser y lo que pueden hacer las entidades financieras. Hay un artículo, el 110 bis, en el que define lo que es una entidad de finanzas éticas. Y mirar la coherencia, atención, no olvidemos que todo esto es un producto de incidencia política. Se consiguió esto por la incidencia política de las finanzas éticas italianas y de muchos otros actores aliados para generar esta declaración. Pues como las peleas habituales en las que seguramente mucha parte de la audiencia ha estado inmersa cuando cambia el reglamento de las organizaciones de cooperación para el desarrollo o un reglamento de comercio justo, de agricultura ecológica, de renovables, etcétera, etcétera. Bueno, pues en ese trabajo se consiguió que la disposición normativa de la legislación italiana dijese que son entidades de finanzas éticas a las que les pasan estas 6 cosas. Digo, atención, que esto fue una negociación porque hay algunas cosas que son claramente insuficientes para las entidades de finanzas éticas, pero al final, pues bueno, pues es una negociación, llegas a poder declarar, y no es poco declarar, ya podrían tener otros países disposiciones similares, ¿no? Evaluación socioambiental de las solicitudes de financiación, información de los créditos. Primero, restricción en a quién se concede crédito. Segundo, transparencia. Tercero, sectores en los que se especializan. Ahí hubo que ceder y pone un mínimo del 30% de la actividad de crédito dedicada a la financiación de la economía social. Las finanzas éticas dedican mucho más del 30% a la financiación de la economía social. De hecho, la mayoría de las finanzas éticas están centradas en la economía social. Este es un término también delicado. Quiere decir más bien en lenguaje italiano economía social y solidaria. No se reparten dividendos, sino que se reinvierte el beneficio en la propia actividad, carácter no lucrativo o no orientado al lucro. Una gobernanza, os decía antes, basada en la participación del accionariado difuso. Hay entidades de finanzas éticas que mantienen tozudamente la estructura de una persona, un voto, que es extremadamente exigente desde el punto de vista de gobernanza.
sin posiciones dominantes, sin la posibilidad de agregar votos y que garantiza de alguna manera una estructura de naturaleza nítidamente cooperativa que exige a la entidad a su vez generar dinámicas que van mucho más allá de convocar asambleas y hacer votaciones. Tienes que dinamizar esa base social para que ese accionariado difuso, miles y miles de personas, hay entidades de finanzas éticas, la cooperativa de crédito Banca Popular e Ética, Fiare Banca Ética en España, somos 60.000 socios. Una persona, un voto. El que tiene 100.000 euros de capital social tiene un voto, el que tiene 600 euros de capital social tiene un mismo voto. No se pueden llevar más de 9 delegaciones por persona, con lo que es imposible conseguir posiciones dominantes. Hay que hacer un trabajo durante todos los años, dinamizando la base social sobre una lógica basada en grupos de implantación territorial, en fin, una complejidad riquísima, extremadamente interesante, que no me da tiempo de explicar, pero que refleja esa aspiración cooperativa en la gobernanza de las entidades de finanzas éticas. Y finalmente, una escala salarial que es mucho menos exigente en la normativa que la praxis habitual de las entidades de finanzas éticas. Como os decía, en la normativa dice una escala salarial limitada de 1 a 10 entre la retribución máxima y la media. Las entidades de finanzas éticas, os recuerdo que tienen de 1 a 5 entre la máxima y la mínima. Pero en todo caso, teniendo en cuenta ese 1 a 200 que os citaba antes o a 700, pues ya va bien que por lo menos haya una restricción. Con eso, desde luego, se frenarían esquemas de compensación absolutamente abusivos que hay en la mayor parte de las entidades de finanzas tradicionales. ¿Vale? No me detengo aquí, pero simplemente un vistazo a la diapositiva genera una cronología en la creación desde el año 1974, el Jahresbank, banco alemán, inspirado en iniciativas relacionadas con la irrupción enérgica del Partido Ecologista en Alemania, etcétera. Van saliendo distintos bancos en Países Bajos, en Gran Bretaña, Dinamarca, Francia, etcétera, etcétera, etcétera. De tal manera que en el 2022 celebramos el 20 aniversario de la Federación Europea de Banca Ética. ¿Por qué el 20 aniversario? Porque FEBEA fue fundada en Bruselas en el 2001 por 6 entidades financieras: Banca Popular e Ética de Italia, Crédit Coopératif de Francia, Crédit Agricole Boom, que son dos bancos, cooperativas financieras belgas, la Caisse Solidaire No Pas de Calais, francesa, actualmente absorbida en Crédit Coopératif, y una entidad polaca, TISE, centrada exclusivamente en la economía social polaca. Estas 6 entidades fundaron la Federación Europea de Bancos Éticos en el 2001. ¿De acuerdo? Algunos números, que son algunos de los que citaba antes. Toda esa federación, todas esas 33 entidades pertenecientes a 16 países, acumulan activos propios por valor, la última cifra, esto es de hace 2 meses, de 41 41.000 millones de euros. Ya digo, es un número pues, que puede deslumbrar, pero que es un número que para el mundo financiero gigantesco, vamos, este es un número que el Deutsche Bank, el BBV, el Santander, BNP o cualquier otra entidad financiera potente de Europa se muere de risa con estos números, ¿de acuerdo? Entidades, circuitos cortos de intermediación local. Esos 41.000 millones de activos están ahí porque tenemos, pues acercándonos al 1.000.000 de clientes de ahorro y crédito y acercándonos a las 200.000 personas y entidades socias, las que son las dueñas de esas entidades, las que han comprado acciones o capital o participaciones según la forma jurídica de cada país, ¿no? Y más de 4.000 personas contratadas en estas organizaciones. Ese, digamos, que es el tamaño. Hay varias diapositivas con todos los bancos, por si queréis salsear en ellas y ver qué bancos están por allí. 12 bancos, 13 entidades financieras. Recientemente en la Federación estamos incorporando entidades asociadas, que son aquellas entidades que, no haciendo intermediación financiera directa, sí contribuyen a ese sistema de finanzas éticas que explicaba anteriormente. Entonces hay fundaciones,
hay organizaciones que promueven la inversión de impacto y entidades de esa naturaleza. Diapositivas varias con las distintas entidades en estas diapositivas. ¿De acuerdo? Finalizo con 2 o 3 ideas muy rápidamente. De repente irrumpe en Europa el furor por las finanzas sostenibles, porque ha aparecido, los ODS están en primera plana, todo el mundo recurre a los ODS de una manera bastante simplona en muchos aspectos. Yo sigo exactamente con mi actividad y luego voy poniendo post-its de objetivo 1, objetivo 17, objetivo 3, pero no generando lo que la declaración de los ODS y en su momento los Objetivos de Desarrollo del Milenio deberían generar en los proyectos económicos, y es el escalofrío de darnos cuenta que la propia promulgación de los ODS lo que indican es que nuestra sociedad en este momento es un desastre auténtico de justicia, un desastre auténtico. Que el primer ODS diga que hay que combatir la pobreza extrema, lo que está diciendo es que hay pobreza extrema. Y esos objetivos se van desplegando y empapan pues todos nuestros aspectos. No hay gobierno que no tenga un plan, no hay gobierno que no publicite todo lo que hace respecto a los ODS, etcétera, etcétera. Y uno de los aspectos que a los creadores de políticas, a los legisladores, les parece imprescindible, en Europa les ha parecido es, bueno, vamos a embridar las finanzas para ver si se orientan hacia la sostenibilidad, pero atención, no lo han hecho con disposiciones normativas que restringen la manera de comportarse de los bancos. No, nos han dejado la responsabilidad a los consumidores. El proceso de las finanzas sostenibles tiene una característica que no se suele decir y que es muy importante de entender. El proceso de taxonomía, de definición de lo que son las finanzas sostenibles, es en su llegada una orientación al mercado, de tal manera que si hay en la audiencia alguna persona con una cantidad ingente de dinero que quiere maximizar el retorno de su inversión, no va a tener ninguna dificultad. Verá que puede invertir en muchos sitios y puede trabajar con finanzas de muchos tipos. Si quiere trabajar con finanzas sostenibles, habrá un listado de aquellas entidades que hacen finanzas sostenibles, pero solo eso. Se podrán seguir haciendo tranquilamente finanzas insostenibles. De tal manera que el legislador ha derivado la responsabilidad al consumidor. Los grandes fondos de inversión pues se sienten más o menos interesados en función de que sus propios inversores que están reunidos en ese fondo puedan reclamarle que invierta en finanzas sostenibles, pero si no, ningún problema. En ningún momento se está diciendo que todas las finanzas tienen que ser sostenibles. Aun y todo, se han surgido en la última fase del debate pues cosas que me imagino que la mayor parte sois conscientes, y es que el último triunfo democrático en Europa es que el Parlamento Europeo ha declarado que el carbón, invertir en gas e invertir en nucleares es sostenible. Con lo que encima, además, un fondo de inversión que quiera hacer inversiones sostenibles puede seguir encantado de la vida invirtiendo en nucleares, que no hay ningún problema. Solo con este comentario nos podemos dar cuenta que la deriva hacia las finanzas sostenibles desde los grandes gestores políticos pues tiene un recorrido que, en fin, las finanzas éticas van a seguir siendo necesarias en los próximos años y décadas sin lugar a dudas, ¿no? Porque es absolutamente insuficiente. Hay algunos detalles en las siguientes diapositivas en los que no me voy a detener, porque también es interesante tener un poco de perspectiva. Ya va habiendo una distancia, yo doy clases en la uni y a mis estudiantes de último curso, pues que tienen sus 20, 21 años,
les hablas de la crisis financiera del 2008 y te miran como las vacas al tren, pues porque, en fin, el 2008 es hace unos cuantos años ya, ¿verdad? Y se nos van olvidando. Los que vivimos muy de cerca aquello, no porque a partir de ahí surgieran las finanzas éticas, cuidado, no, las finanzas éticas, atención, mirar los años, surgieron mucho antes de la crisis financiera del 2008. No porque fuésemos los más listos del mundo, es porque era evidente a cualquiera que quería mirar que el sistema financiero iba derivando con auténticas bombas de relojería en su seno. La manera de operar de las entidades financieras era equivalente a plantar auténticos campos de minas financieros que estallaron en el 2008. Las entidades financieras de banca ética llevaban desde 1974 creándose y consolidándose. Llegó el 2008, estalló la crisis financiera y a partir de ese momento se empezaron a oír sonoras declaraciones sobre que hay que acabar con los paraísos fiscales, viva la tasa Tobin, cuidado con el high frequency trading, que es esto de las negociaciones que hacen máquinas a altísima velocidad y que están especulando todo el día con un céntimo arriba, un céntimo abajo, las divisas, cuidado con la banca en la sombra, cuidado con los derivados, con especular con alimentos, el grito en el cielo. El resultado, además con informes muy sonoros, el informe Liikanen sobre cómo evitar bancos excesivamente grandes para quebrar, que generan riesgos sistémicos, ni rastro de aquello. Promesas rotas. 10 años después, 15 años después, y me temo que muchos años después. De tal manera que el diálogo entre las finanzas éticas y las finanzas sostenibles sigue siendo un diálogo pertinente. Ahora que las finanzas sostenibles están en la primera línea del debate público, no pensemos que con eso las finanzas éticas hemos dejado de tener razón de existir, ni mucho menos, ¿de acuerdo? Os incorporo algunos comentarios. Hay una tabla de comparación entre las finanzas éticas, no y las finanzas sostenibles. Son diferencias muy claras entre unas y otras. Y acabo mi presentación mirando al futuro. ¿Cuáles son los retos que asumimos las finanzas éticas para los próximos años, ¿no? Podríamos decir que recoge buena parte de las inspiraciones fundacionales, actualizadas en alguna medida con algunas de las líneas en las que están profundizando las finanzas éticas en los últimos tiempos. La primera línea, lo que hablaba de sistemas de finanzas éticas, propuestas financieras completas, construidas en torno al reto de esa frase que os decía, el reto honesto que supone hoy poner las finanzas al servicio de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Que seguirán siendo necesarias propuestas no estrictamente bancarias, las solemos llamar parabancarias, seguirán siendo importante o empezará a ser cada vez más importante reportar rigurosos balances sociales en los que expliquemos qué es lo que se consigue con tu dinero trabajando, depositándolo en finanzas éticas. Habrá que ser cada vez más estricto con las evaluaciones socioambientales de las financiaciones, ¿no? Hay varios ejemplos de algunos elementos del balance social que pueden encontrarse en muchas de las entidades de la Federación Europea de Banca Ética, en concreto en la página web de Banca Popular e Ética, en la página web que en español es la página de fiarebancaetica.com, aparecen los últimos balances sociales que hemos hecho, en los que damos cuenta de la orientación del crédito, la cantidad de puestos de trabajo que se han creado en determinados sectores minorizados o vulnerados, la actividad relacionada con la propia socioestructura, dinámicas con socios y socias, etcétera, etcétera. Un balance social muy amplio sobre balance social que en algunos de sus aspectos ya digo que las finanzas tradicionales están empezando a incorporar, reportando la huella de carbono de sus operaciones, pero cuidado que no nos engañen, ¿eh? Hay un banco muy conocido en España que dijo hace no mucho que tiene como objetivo huella de carbono cero en sus operaciones. Se estaba refiriendo a sus oficinas. No se estaba refiriendo al crédito que otorgan, que siguen prestando a combustibles fósiles como campeones.
Pero leemos eso y dices, joder, o sea que este banco se compromete a huella de carbono cero. ¡Qué maravilla! No, no, se estaba comprometiendo a huella de carbono cero en sus oficinas. La luz, tal, luego planta unos árboles, luego tal, huella de carbono cero. Mientras tanto, millones y millones y millones para renovar proyectos petroquímicos, para minería extractiva a cielo abierto, para proyectos absolutamente invasivos con el medio ambiente, automoción, ni os cuento, cosas por el estilo. Segunda línea de desarrollo de las finanzas éticas para el futuro. Nuevamente, es un reto permanente. Hay que regenerar el ethos en nuestras sociedades, los valores culturales, la manera que tenemos de estar en este planeta. No como personas económicas, homo economicus, en el término ya conocido, o peor, homo consumens, orientados exclusivamente al consumo. Todo eso se hace con trabajo cultural, con incidencia política. Para eso hacen falta alianzas, hacen falta iniciativas, por ejemplo, de activismo accionarial, que las entidades de finanzas éticas hacen mucho, sobre todo algunos elementos del sistema, como sus fundaciones, pues ir a asambleas de socios de grandes bancos o de grandes eléctricas y declarar lo nocivas que están siendo para nuestro planeta en este momento, porque no cumplen determinadas normativas sobre apoyo financiero al tráfico internacional de armas conflictivas o cuestiones de esa naturaleza. Eso lo hacen las entidades, lo hacemos regularmente, ¿de acuerdo? Y por fin, la última línea es una línea que es clave. No solemos preocuparnos mucho, y creo que es un error, de entender, a mí por lo menos cuando estudio algún proyecto de alternativa nuevo que no conocía, lo miro, me interesa muchísimo la gobernanza. Me interesa muchísimo cómo se gobierna, porque entendiendo cómo se gobierna, puedo entender cuáles son las motivaciones de las personas que tienen capacidad de decisión dentro de la organización. Y eso en una entidad financiera con naturaleza, como os digo, nítidamente cooperativa, es extraordinariamente importante. ¿Qué tipo de voces quiero oír en las asambleas generales, en las asambleas de socios? Quiero oír un socio que se levante y dice, invertí mucho dinero, compré mucho capital, denme dividendos. O la mano de otro socio o la intervención de otro socio que diga, mirad, yo, la banca no me interesa, formo parte de una organización de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y si estoy aquí es porque entiendo que esta entidad, este proyecto, tiene que orientar su actuación hacia la promoción de las realidades de economía alternativa y solidaria. Son ese tipo de voces las que deben garantizarse que están presentes en una asamblea y en todas las estructuras y procesos en los que se van tomando decisiones en la entidad. Si no, ocurrirá, y con esto termino, lo que ha ocurrido con muchos proyectos, no solo financieros, sino económicos, que empezaron con un gran propósito social y cuando han ido creciendo se han desvirtuado completamente. Y esto es algo que resulta, si me preguntáis cuál es el reto más importante que tienen las finanzas éticas, diría que las finanzas éticas y cualquier organización que plantea alternativas económicas es mantener firme su misión y su propósito a medida que vayan creciendo. ¿De acuerdo? Y con esto acabo la exposición. Muchas gracias. Son las 8:30 o 25. Estoy a vuestra disposición por si hay alguna pregunta, algún comentario. Encantado de responderlo si puedo. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, hay varias preguntas que ya están aquí. Vamos a ver. Preguntan, Pedro, pregunta, ¿cuál es la diferencia entre banca ética y banca pública? Bueno, la diferencia, precisamente, mira, es una buena pregunta porque recoge justo donde he terminado. La gobernanza en la banca ética son proyectos de base ciudadana. Los dueños y dueñas son personas y organizaciones que han comprado capital social, forman parte de la asamblea de socios y a través de sus sistemas de elección, de interacción, de participación, toman las decisiones. Y la banca pública es una banca en la que el dueño es el Estado. En un mundo ideal,
si estamos todos de acuerdo en que la función del Estado es construir bien común, dices, genial, pues construyes bien común haciendo banca también, aparte de hacer carreteras y hospitales, pues haces banca, pero es que la realidad luego no es exactamente así. Nuestros gobiernos funcionan como funcionan y las entidades de banca pública han tenido comportamientos diferentes a lo largo de la historia. Es bien cierto que en algunos países durante la crisis financiera el que existieran entidades fuertes de banca pública permitieron sortear la crisis mucho mejor que otros. Pero también es cierto que hay muchas veces que la banca se convierte en pública porque está a punto de quebrar y ha tenido que venir el Estado a rescatarla. Claro, el Estado, a pesar de los mensajes que nos suelen lanzar a veces los políticos con ganas de confundirnos, que dicen, es que el Estado gasta, es que recauda, el Estado no tiene dinero, no tiene dinero. El dinero que tiene el Estado es un dinero que nos recoge a nosotros. De tal manera que el rescate de los bancos lo hicimos todos, a pachas, como decimos en mi tierra, todos proporcionalmente. Claro, si la banca pública se constituye porque ha tenido que meter un montón de dinero público para rescatar un banco que ha quebrado porque ha hecho un montón de golfadas, pues no parece una banca pública inicialmente creada para orientarse al bien común, sino para tapar las fallas clamorosas del sistema financiero, ¿no? Entonces, no es o. A mí me parece que un sistema financiero sólido, creado desde el Estado, especializado en algunas cosas. En España tenemos el Instituto de Crédito Oficial, que es un banco público que se orienta a determinadas operaciones financieras en sectores estratégicos que al gobierno le parece que están en riesgo de no estar suficientemente atendidos por los mercados financieros. Fantástico. Luego, en la práctica, la realidad es distinta y hereda pues muchas de las carencias que heredan muchas de las empresas públicas. Un funcionariado muy amplio, gastos de estructura muy fuertes, en fin. Pero todo eso es un análisis que hay que hacer en cada caso. En todo caso, la diferencia es la gobernanza, es quiénes son los dueños de la entidad, o ciudadanos y ciudadanas, o el gobierno de los estados. Gracias, Perú. Pregunta Chema, del máster. ¿Qué opinión le merece la actual compra masiva de deuda pública por parte de la ciudadanía? ¿Dónde encaja esta práctica? A mí me parece una de las muchas compulsiones que existen actualmente en el Estado. Tenía una diapositiva que la pongo a veces, esta vez no la he puesto, que calculaba la cantidad de horas de nuestra vida que nos pasamos haciendo cola. Que de repente se te ocurra que lo mejor que puedes hacer con tus ahorros para conseguir un 1% más de interés es hacer cola para comprar letras del Tesoro, pues cada uno sabrá. Pero hay que plantearse si maximizar mis propios patrimonios es algo que resulta imprescindible a toda costa. Yo tengo buena relación con Adela Cortina, con la filósofa, solemos hablar mucho de algunas cosas de estas. Ella me recordaba con razón en algún momento que hay veces que planteamos los proyectos de alternativa de tal manera que parece que solo estamos convocados a estar en ellos individuos heroicos, que son capaces de hacer grandes esfuerzos. Pues si quiero comprar en la tienda local un producto agroecológico, pues seguramente me costará ir un poco más, estará más lejos de mi casa, no habrá fruta de temporada, solo habrá fruta de temporada. Tiene inconvenientes, de acuerdo, cierto, pero no es más heroico vivir en el sistema económico actual, por Dios. La cantidad de esfuerzos que tenemos que hacer para sobrevivir, sin contar con el modelo de consumo que tiene mucha gente, de hacer larguísimas colas para precomprar el último iPhone. A mí son pautas de consumo que me resultan inexplicables. Lo mismo que creo que aspiramos, hacemos unos cálculos de rentabilidad económica muchas veces que son equivocados. O sea, con el patrimonio, con los ahorros propios, no puedes estar buscando rendimientos a corto plazo, que ese fue uno de las catástrofes de la crisis financiera, en la que no fueron culpables los ahorradores, pero mucho ahorrador se dejó encantar
por propuestas de preferente, los más viejos del lugar os acordáis, ¿verdad? De las publicidades de Bankia, etcétera. Dices, joder, esta es la mía. Meto mi dinero, se me multiplica y te haces todo ese cuento. Es importante vivir en nuestra sociedad actualmente tratando de evitar todos esos cantos de sirena. Entonces a mí que de repente, pues como cuando dicen que va a subir la gasolina y empieza a haber unas colas tremendas en las gasolineras, en las que si computas la gasolina que te ha costado hacer cola, pues no sé si te salen las cuentas. Entonces son ese tipo de reacciones que a mí me suelen resultar difíciles de entender. Pregunta Luis, aparte de fondos de inversión de banca ética, ¿existen fondos indexados que cumplen la misma filosofía? A mi modo de ver, indexados no. A mi modo de ver, indexados no. Están el FTSE4Good, el Dow Sustainability Index, van a proliferar fondos indexados de esta naturaleza. Pero a mi modo de ver, no. De hecho, creo que cuando os decía lo del vicepresidente del Banco Mundial, precisamente hacía referencia a esto. Los ODS necesitan inversiones de impacto fuera del mercado de las cotizadas, clarísimamente fuera del mercado de las cotizadas. Y eso requiere otro tipo de productos. Claro, esto es atractivo para los grandes fondos, bueno, para los grandes fondos o para aquellas instituciones que controlan fondos. Hay un sindicato en España que controla más de 30.000 millones de euros para que los fondos en los que puede influir inviertan en unas cosas o en otras. De tal manera que, claro, en cuanto vas a la indexación, es muy difícil que te encuentres con destinos de inversión que no estén sometidos al yugo de la superrentabilidad, lo que decía antes. Es muy difícil, muy, muy difícil. Entonces, no, por eso los fondos, también es cierto que incluso las entidades de finanzas éticas, cuando ofertan algunos fondos, pues utilizan algunos criterios de pantalla, de screening, de clasificación, en los que de una forma frustrante, pues tienes que utilizar criterios como, bueno, pues voy a invertir en el mejor best in class, en el mejor de la clase, etcétera. No voy a invertir en determinadas líneas rojas y cosas por el estilo. Pero si realmente lo que queremos es orientar las finanzas hacia la superación de algunas de los clamores de justicia que están detrás de los indicadores, no de los 17 que dicen cosas, pero que se pueden interpretar de muchas maneras, de los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible, estamos en el mundo de las inversiones de impacto. Estamos en el mundo de las inversiones de impacto, que es muy difícil poner en marcha un proyecto de inversión de impacto, lo sé porque participo en alguno, y es muy, muy difícil poner en marcha un proyecto sólido de inversión de impacto. Los hay, ¿eh? En FEBEA, entidades de FEBEA han puesto en marcha distintos fondos de impacto en distintos lugares de Europa que están funcionando razonablemente bien. Pero en cuanto nos movemos con la indexación ya, en fin. Gracias, Luis. Fernando pregunta, ¿quién supervisa estas entidades para que no quiebren? ¿Cómo sucede? Perdón, creía que había Sí. acabado. No, que Fernando pregunta que ¿quién supervisa a estas entidades para que no quiebren? Como sucedió con una banca similar que se denominaban provinciales o regionales en España, con la crisis quebraron la mayoría. Nos supervisa todo el mundo. Mm. Las entidades de finanzas éticas, los que somos bancos, estamos sometidos exactamente a las mismas supervisiones que cualquier entidad financiera a la que quieras nombrar. Yo, en ese periodo en el que he sido consejero y vicepresidente de Banca Ética, he vivido 3, ha habido más, pero yo en directo he vivido 3 en las que aparecieron los inspectores del Banco de Italia, llamaron a la puerta de nuestra oficina y dijeron, libérennos una sala, dennos acceso a todos sus ordenadores, que vamos a hacer una inspección. Tests de estrés, todos los ratios del mundo, análisis de los criterios de riesgo, exactamente los mismos que hacen a cualquier otra entidad. ¿Qué ocurre? Que cuando ves tú cómo te inspecciona el regulador, yo por lo menos al principio, empecé siendo consejero pues,
poco cerca de la crisis financiera, dije, pero vamos a ver, ¿dónde está la cámara? Se me está quedando cara de tonto. Si se inspeccionasen de hecho así, como nos están inspeccionando a nosotros, a todas las entidades financieras, hay cosas que han surgido, que nos hemos enterado, que han sido generadoras de la crisis financiera que no podían haber ocurrido, era imposible. Claro, ¿qué ocurría? Que hasta la crisis financiera, el estilo de supervisión del regulador daba mucho campo a la autorregulación de las entidades financieras. Eso se demostró que era un fiasco del carajo. Se demostró como se demostró, por la propia crisis financiera. ¿Qué ocurre también? Que inspeccionarnos a nosotros es inspeccionar ahorro, tesorería, crédito, actividades económicas. A las entidades financieras tradicionales hay que inspeccionarles muchísimas cosas más. Operaciones sobre derivados, hedge funds, activos de distinto tipo, bueno, toda la esfera especulativa, manejo de divisas, en fin. Pero el tipo de supervisión y los parámetros de supervisión, nosotros tenemos que reportar el Tier 1, el Tier 2, el nivel de apalancamiento, como digo, todos los parámetros, exactamente los mismos. De tal forma que por eso, en la historia, de esa historia de las entidades que os he enseñado en una diapositiva de finanzas éticas, hay muy pocos casos de quiebra. De hecho, hay un caso muy interesante, y esto conecta con la gobernanza nuevamente, hay un caso muy interesante de una cooperativa de crédito que estaba en severos problemas económicos, pues porque había habido en determinados ámbitos en los que había invertido, el mundo de las renovables ha sido como un tobogán, han ido bien, han ido mal, otra serie de proyectos, algunas inversiones en microfinanciación, que tiene un mapa de riesgos muy particular. Bueno, estaba en serios problemas económicos. Organizó una asamblea y le dijo a su base social, tenéis, os vamos a proponer que decrezca un 20% vuestro capital y que con eso saneemos nuestras cuentas. La asamblea lo aprobó y la entidad se salvó. Plantea eso a los accionistas de las entidades financieras tradicionales. Plantéaselo a mi madre, que tiene acciones del BBV. Dice, ¿por qué? ¿Qué tipo de amor le tengo a esta entidad? No tengo ningún amor, no es mía. Si tengo aquí dinero es porque me pagan dividendos a fin de año. Entonces, la gobernanza también ayuda a que estas entidades sean bastante más sólidas. No hacer tonterías en la esfera especulativa, una gobernanza sólida, son dos elementos muy, muy importantes que justifican, porque las entidades financieras tenemos de hecho, ratios de impagados de morosidad sensiblemente menores a los del mercado y comportamientos naturalmente muy estables. Pregunta que dice, ¿qué opinión le merece la banca ética a Triodos Bank y el problema generado con las CDAs, donde ha dejado empantanados a muchos clientes? Pues tal y como está formulada la pregunta, sospecho que me ofrece la misma opinión que al que lo ha preguntado. En todo caso, yo me he estado refiriendo a un espacio, el de la Federación Europea de Banca Ética, he estado haciendo mucha incidencia en la gobernanza cooperativa, etcétera, y Triodos Bank no pertenece a la Federación Europea de Banca Ética. Es una entidad que no pertenece a la Federación Europea de Banca Ética por distintas razones. Una fundamental, el estilo de gobernanza que tiene. Por tanto, las prácticas que desarrolle Triodos, pues, en fin, tampoco... es verdad que hace daño a las finanzas éticas el que existan este tipo de prácticas, porque por mimetismo la gente lo asocia y seguro que tenéis todos y todas una experiencia, o muchos, en vuestros proyectos y en vuestra militancia, en los ámbitos que conocéis, que hay determinadas noticias en las que se pone en cuestión el valor de los proyectos de alternativa económica, pues porque se nos tiene ganas. Entonces, cosas como esta, pues vienen muy mal. Vienen muy, muy mal. Siguiendo en ese ámbito, ya que lo mencionas, vamos a salir de estas dos preguntas.
Una es de Antonio que dice, hola, vivo en Madrid. Voy a montar una librería próximamente y me he informado de las condiciones que me ofrecen tanto los bancos tradicionales, online y banca ética. Lo que me he encontrado es que la banca ética me ofrece peores servicios y una diferencia de comisiones de 700, 800 euros con respecto a la banca tradicional, sin tener que recurrir a la financiación. Es una disyuntiva muy importante para una pequeña pyme como la mía optar por la banca ética. ¿Cuál es la pregunta? Es su comentario. Exacto, exacto. Es su Sí, sí. comentario. El café de comercio justo, es más caro en las máquinas expendedoras. Hay productos y servicios de las finanzas éticas que son extremadamente más baratos que las finanzas tradicionales. Hay otros que no. Nosotros normalmente lo que intentamos es trabajar con aquellos proyectos solicitantes de financiación que entienden que con esta relación se va a establecer una relación en alianza. En eso tenemos una anécdota muy curiosa. Uno de los primeros créditos que concedió Banca Ética en España fue a un agricultor ecológico. Era un proyecto de agricultura ecológica. Este agricultor no miró el mercado, había optado políticamente, por convicción, por financiarse en Banca Ética. Le concedimos el crédito y en el momento que le concedimos el crédito, bueno, en el momento no, en nuestras conversaciones le dijimos, oye, por cierto, tú te vas a dedicar a distribuir cajas de productos de temporada por Bilbao. Y dice, sí, sí. ¿Y qué te parece si uno de los puntos de distribución es la sucursal nuestra del banco? Bueno, convertimos la sucursal en una distribución de cajas de verdura que la gente, de productos de temporada, que la gente entraba y decía, me he equivocado. Claro, con eso se multiplicó mucho la penetración del proyecto de esta persona, lo cual puedes pensar, y es verdad, bueno, y además con eso consigues que haya más probabilidades de que te devuelva el crédito. Efectivamente, estamos hablando de ese tipo de relación, de ese tipo de relación. Claro, hay entidades, y en el mundo de las librerías yo conozco algunas en Madrid, en los que las alianzas de ese propio proyecto con las entidades de la Red de Economía Alternativa y Solidaria, que tienen un acuerdo estratégico con la banca ética, pues a medio plazo generan otro tipo de ventajas. Comodidad, acceso, precio inicial, pues a veces es que sí y a veces es que no. Nosotros en la guerra del pasivo no entramos jamás. Resulta que el banco que más clientes perdió en España con la crisis financiera fue ING, pues porque había entrado como un caballo en una cacharrería ofreciendo unas condiciones de locura. Ellos sabrán. No es nuestra manera de estar en el mercado. No es nuestra manera de estar en el mercado. Nosotros tenemos una estructura de precios absolutamente transparente y, bueno, pues las demás entidades les pasará lo mismo o de repente tendrán una oferta muy fuerte, pues porque se está moviendo el Euribor y no sé qué les pasa, no sé. Pueden pasar muchas cosas, pero en todo caso, claro, cuando decimos que no es lo importante de un proyecto de alternativa, no es tanto quien quiere consumirlo, sino más bien quien quiere construirlo. Estamos hablando de este tipo de cosas, ¿no? Luego en la práctica ocurre lo que efectivamente quien ha preguntado lo ha dicho y es así. Yo en un momento determinado tengo una contingencia, una circunstancia personal determinada en la que a mí me hace un roto de la de Dios el que me cueste determinado dinero más devolver un crédito. Punto y final. Por eso decía, ¿cuál es la pregunta? No, no hay nada más que hablar, simplemente. Bueno, Antonio escribe ahora un poco más abajo, dice, yo no tengo que recurrir al crédito, dice, estoy hablando de la gestión diaria, TPV, métodos de pago, transferencias. A Sí, eso sí, se de la misma refiere. manera. Sí, es lo mismo, Sí. productos y servicios financieros. Puede ser el crédito, puede ser el factoring, puede ser un montón de cosas. ¿Qué ocurre? Las entidades de finanzas éticas, como he dicho, somos pequeñas. Mm. Porque queremos y tenemos que ser pequeñas. Eso tiene determinadas desventajas. Nos costó un quintal, un montón, fuésemos ser una entidad reconocida por la Seguridad Social. Nos costó un montón tener tarjetas de crédito, banca por Internet. Nos cuesta un montón, todavía no tenemos Bizum. ¿Qué es lo que me están diciendo mis hijos cada día? Hasta que no tengas Bizum, olvídate de que yo trabaje contigo. Y es así. Y ¿qué más voy a decir?
claro que es así. ¿Qué hemos ido? Pues poco a poco viendo las necesidades que van apareciendo en el mercado, cuidado de nuestros clientes diana, o sea, las gentes que nos importan, no estoy hablando de cuánto más podamos vender, sino la gente que más nos interesa. Y bueno, hemos ido trabajando sobre giro de recibos, sobre algunas cosas de este tipo, poco a poco. Hay otras que o las hacemos mal o las hacemos torpemente o no tenemos capacidad para hacerlas. Hubo un momento en que un gobierno autonómico con responsabilidades fiscales, no hace falta que dé muchos más datos, nos dijo que había habido en el gobierno una reflexión sobre el apoyo a este tipo de proyectos y que querían que la gente pudiese hacer la declaración de la renta en nuestras sucursales. Dijimos, pues muchas gracias por el interés, pero tenemos una oficina en Bilbao. De momento no tenemos nada más. Entonces, claro, no podemos, y eso, pero eso lo tenemos que entender. Es como si yo me voy a una tienda de comercio justo y quiero comprarle a mi mujer el último perfume que ha salido de no sé dónde, que no es para eso. Entonces, claro, ya sea por el tipo de productos, la diversificación o el tipo de servicios, hay ciertamente dinámicas de consumo en el que la gente que quiere trabajar con banca ética no puede. Un campo muy típico, el de los hipotecarios de vivienda. Nosotros no damos hipotecarios de vivienda particulares. Claro, el clamor de muchos socios jóvenes que se quieren comprar muchos, de algunos socios jóvenes que se quieren comprar un piso, pues es tremendo. Oye, que yo no quiero irme a otro banco a pedir el hipotecario. Y dices, ya, pues no, nosotros no damos hipotecarios de vivienda. Entonces, es así, es absolutamente razonable lo que dice Antonio. Si no estoy discutiendo nada de lo que dice, es al revés. Me parece. También lo decía José Luis, un estudiante del máster, también con la misma tónica de la banca ética más costosa que... Sí, pero no es, eso no, a ver, no es un diagnóstico generalizado, no es así, vamos. De hecho, hay algunas operaciones, por ejemplo, es que me contaron un caso el otro día, pero me estoy acordando, hay muchas operaciones que hacen las ONGs en el extranjero, remesas y tal, en las que somos muchísimo más competitivos. Yo en su día era apoderado también, tenía que firmar créditos, he firmado unos cuantos créditos con algunos en mutualidad o que el cliente pedía la mitad, porque nosotros podíamos dar hasta un cierto volumen, no me he puesto rojo en ningún caso por los precios de la banca ética, en ningún caso. Esto es claro, luego hay realidades en las que si yo me pongo a explorar el mercado, pues si hay un mercado de sobreoferta, seguro que hay alguno más barato. Pero no, yo creo que no es cierto, no creo, sé que no es cierto que los productos de finanzas éticas estén fuera del mercado. Al revés. En muchos casos, al revés. En casos particulares, sin lugar a dudas. Usted mencionó al principio de la charla que principalmente y su experiencia está hacia Europa, pero preguntan desde Latinoamérica, ¿cómo podemos realizar una banca ética en Latinoamérica? A ver, esta pregunta nos ha venido muchas veces desde Latinoamérica cuando decía que hay países europeos, en este caso, que se acercan a FEBEA con interés, países no, personas de países, organizaciones. Nosotros siempre decimos lo mismo, y yo particularmente he participado en varias, incluso en algunas visitas en campo con organizaciones latinoamericanas. La respuesta fundamental estaba en alguna de las diapositivas. ¿Cómo podemos montar un proyecto de banca ética? Generando una estructura promotora suficientemente robusta de partida. Esa es la clave fundamental. O sea, si conseguimos o conseguís que ocurra pues, lo que ha ocurrido en otras entidades de finanzas éticas, las finanzas, ya no digo, mira, en Canadá un banco ético bien conocido se creó porque se pusieron de acuerdo para promoverlo todos los sindicatos y todas las pymes de la región. Y pusieron en marcha y funciona y funcionó muy bien. Uno de los primeros créditos que dio fue al Circo del Sol, por ejemplo. Y en muchos países ha ocurrido eso. Banca Popular Ética en Italia y en España se creó porque lo apoyaron la Coordinadora de ONGs, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, varios sindicatos, varias congregaciones religiosas, cada uno tira del extracto social al que tiene acceso. Entonces, creas una socioestructura robusta que apuesta y compromete no tanto dinero, que también, pero sobre todo esfuerzos, genera legitimidad
tiene capacidad de reclamar o de hacer una propuesta a la sociedad, que la sociedad diga, hombre, con esta gente detrás, yo me apunto. Y así se va creando el germen de la iniciativa. A mi modo de ver, es la única manera. Ha habido varios esfuerzos generados pues por algún empresario bien intencionado y tal. Eso ha ocurrido incluso en algún país latinoamericano. A mí me parece, no digo que no creen en un banco, que seguro que lo crean, dudo mucho que acabe teniendo la forma de una finanza ética. También. Teresa dice, los microcréditos que se están concediendo en Latinoamérica y África, fundamentalmente a mujeres emprendedoras en los contextos rurales, ¿son también parte de los proyectos financiados por la banca ética o solo hablamos de créditos de mayor volumen económico para proyectos de dimensiones superiores? No, las entidades de finanzas éticas, hay una diapo que ha pasado de largo, mostraba el sistema de banca ética, el sistema de banca popular e ética, y ahí tenemos una microfinanciera, Cresud. Las entidades de finanzas éticas hacen actividad microfinanciera, normalmente de segundo piso. O sea, no conceden microcréditos directos, pero financian a microfinanciadoras. Uno de los miembros más tradicionales y más importantes de FBA es SIDI, que es una cooperativa financiera francesa, que es, vamos, una de las entidades de microfinanciación más potentes y que tiene muchísima actividad, sobre todo en Centroamérica, en Palestina y en algunos países africanos. Pero sí, también hacemos. Entre Banca Popular Ética y Oicocredit hay una alianza estratégica de financiación mutua. Oicocredit tiene capital social de Banca Ética tiene habilitada una línea de crédito permanente para que Oicocredit haga su actividad. Las conexiones entre las microfinanzas y las finanzas éticas son muchas. Lo que ocurre es que, digamos, la parte bancaria del banco actúa ya donde esté implantado. Banca Ética puede actuar en España y en Italia, pero el banco, todo el sistema de finanzas éticas, luego tiene alianzas con terceros o dentro del propio holding de banca ética hay, como digo, una microfinanciera que hace actividad microfinanciera, sí, también. Pregunta, bueno, está por las iniciales, que dice, ¿qué opciones tiene para trabajar con una banca ética en España de tipo cooperativo? Para trabajar profesionalmente, No lo aclara, eso es lo que... para trabajar, nosotros tenemos un sistema de recepción de informes, estamos convocando plazas, hemos crecido mucho últimamente, pero tenemos un sistema de recepción en la web, hay un lugar, deja tu currículum, y luego hacemos convocatorias públicas a las que se puede acceder y pasar un proceso de selección, como en cualquier otra entidad, vamos. Bueno, no lo aclara, no sé si lo pondré más adelante. ¿Cuáles son los principales retos, o mejor dicho, los obstáculos que se han enfrentado como banca ética en su historia evolutiva? A ver, las principales dificultades Sí, tienen que ver con las mismas que pasan muchas organizaciones que son auténticas alternativas económicas y que se encuentran en un contexto en el que el tipo de producto, servicio, la manera de funcionamiento, el estilo que tienes, resultan estilo que es recibido con indiferencia y a veces con agresividad. Un problema muy importante es una reclamación que le llevamos desde FB haciendo a Europa un montón de tiempo. Yo la última vez al comisario europeo de Derechos Humanos y Trabajo, a Nicholas Smith. A ver, esa lógica de one size fits all, que es un mismo tamaño, vale para todos, no se puede aplicar. Las normativas bancarias tienen que entender las especificidades de las finanzas éticas, porque tenemos determinadas características que hacen que las ciertas normativas que nos penalizan muchísimo, mientras que impiden que hagamos actividad que claramente es una actividad alineada con las prioridades políticas que vienen desde Europa. Entonces, bueno, crea un contexto cultural y normativo que haga más fácil el crecimiento de las finanzas éticas. Las principales dificultades vienen por ahí. Luego hay, bueno, pues como en todas partes del mundo, hay prensa agresiva que levanta bulos, que hace, en fin, cosas. Hubo un periódico de amplia difusión en España que la noticia era que aumenta, ¿cómo era? Aumenta la morosidad en las entidades financieras españolas y la foto que apoyaba la noticia era de banca ética, que es como para comer cerillas.
la morosidad aumentaba en el Santander, en el BBV, en las cajas de ahorros, en tal. La foto que eligieron, fíjate que no hay fotos, pues fuera de banca ética, que no aumentaba la morosidad. Entonces, bueno, agresiones de esa naturaleza hay por todas partes, pero esas son las naturales, esas las conoces. Hay otras que son más graves. En Italia lo pasamos muy mal porque cuando Salvini era presidente hizo una campaña específica en contra de banca ética acusándonos de que financiábamos la inmigración ilegal. Lo que estábamos haciendo era financiar el Open Arms, que es el barco que recoge inmigrantes medio muertos en el Mediterráneo. Esto, que en algunos sitios se podía pensar que era un riesgo reputacional porque el presidente de la nación se metía contigo, resultó un refuerzo reputacional porque estábamos encantados de que semejante personaje se metiese con nosotros. De hecho, aumentaron mucho los socios de banca ética. Pero claro, ese diálogo, pues en el momento que haces cosas significativas, pues tienes haters en estos tiempos que te voy a contar, ¿no? Pero las mayores dificultades, aparte de esas, de las guerras sucias y estas cosas, las mayores dificultades tienen que ver con que seguimos planteando, y los que estáis atendiendo a este máster lo entendéis de maravilla, seguimos planteando alternativas en un contexto que es extremadamente estándar, o sea, extremadamente neoliberal, ¿queréis que os diga? Bueno, y para terminar, pues una nueva socia de banca ética que justamente hoy es su primer día, que le acaban de dar de alta, pero hoy es mi primer día dada de alta en banca ética, pero no soy socia. ¿Qué implica ser socio de banca ética? Pues mira, a los socios y socias de banca ética solo les damos malas noticias, porque la primera es que no pagamos dividendos. La buena noticia es que tienes ya un voto que es lo mismo que tengo yo y lo mismo que tiene una organización que ha puesto 200.000 euros de capital social. Pero es que luego te vamos a dar la lata, vas a tener todas las oportunidades del mundo de formar parte del grupo local, de participar en las asambleas, de participar en el coordinamiento, en la coordinación de área. Quien quiere construir banca ética, le aparecen muchísimas posibilidades. Si te has hecho socia hoy, no sé si llegas a tiempo a poder votar en la Asamblea de Sevilla, que es en mayo, me parece que sí, no sé, no sé cómo están los plazos, pero en todo caso son lugares a los que merece la pena ir. Una Asamblea de Banca Ética es un fiestón tremendo, cultural, con una conexión con los movimientos de alternativa de la zona. Este año siempre celebramos las asambleas en España y en Italia simultáneamente por videoconferencia, son 2 puestos de asamblea con los mismos derechos, obviamente, y este año en España es en Sevilla y va a ser una maravilla, por ejemplo. Entonces, claro, todas estas cosas son las que se abren. Para alguien que no quiere meterse en problemas, bueno, si no te quieres meter en problemas no te hubieras hecho socia de banca ética, pero las oportunidades de liarse y de encontrar gente y de interaccionar a través de banca ética vas a conocer un montón de realidades que surgen de los proyectos que banca ética financia. Entonces, no sé, hay muchísimas posibilidades. En todo caso, muy bienvenida, encantada, colega. Bueno, entonces damos por finalizada la clase de esta tarde y le damos las gracias a todas y a todos por estar aquí tan interesados, preguntando y manifestando, como por ejemplo Joana Rosa desde Portugal. Muchas gracias, fantástico, fue muy inspirador escuchar sobre este tema todavía muy desconocido para mí y creo que para muchos. Y es en realidad realmente hay el desconocimiento que tenemos, pero realmente es muy interesante la clase. Y bueno, si quería decir algunas palabras de despedida para esta tarde. Por mi parte, nada más. Muchísimas gracias a todos y a todas. Normalmente el nivel de las preguntas es muy sugerente para los que hemos hecho la presentación porque nos damos cuenta de si hemos enganchado o no y yo desde luego me voy muy, muy satisfecho con este diálogo. Muchas gracias.